Patriotismo, honestidad, coraje, idealismo, o traición, codicia, despotismo, cobardía. ¿Cuáles son las virtudes y los defectos que representan los grandes nombres de nuestra patria? Y esas características positivas y o negativas, ¿fueron visibles para sus contemporáneos o solo resaltaron a la luz de la historia con el paso del tiempo? Los invitamos a un encuentro ficcional, pero que en realidad es un apasionado debate sobre los valores de la patria. Bienvenida, señora. Llámeme Eva, o Evita, como me decía el pueblo. Le confieso que tuve algún miedo de que no viniese. Dudé en venir, pero me pareció una buena oportunidad para despejar prejuicios que hubo y que sigue habiendo conmigo. A muchos les cuesta aceptar que una mujer ocupe un lugar tan importante como el suyo en la sociedad, ¿no? Imagínese en aquellos tiempos. Sí, pero no esa importancia que da el dinero o el doble apellido, sino la de ser querida por el pueblo, por los desposeídos, por los que menos tienen, por mis queridos descamisados. Bueno, y ese amor lo mostraron porque quisieron llevarla a la vicepresidencia de la Nación, nada menos. Los sindicatos llenaron la 9 de julio. Era un mar de gente, me querían mucho. Discúlpeme, Eva. La impresión fue que la idea le gustaba. Sin embargo, después no aceptó. ¿Le puedo preguntar por qué? No, prefiero no hablar de ese tema. Fue la única discusión que tuvimos con Perón. Él tenía miedo que los milicos se enojen y que le dieran un golpe. Yo le decía que el golpe se lo iban a dar igual. Lo suyo fue una revolución, Eva. Me queda grande esa palabra. Además me suena zurda. Tan gorila como la oligarquía. Lo que sí es cierto, que después de Perón, el país fue otro. Un país con leyes sociales, nada menos. ¿Qué le parece? Había que frenar la explotación inhumana que le hacían a los trabajadores. Eso les ganó muchos enemigos. Y cuente, la iglesia, la mayor parte de las Fuerzas Armadas, los empresarios, los estancieros y toda su sociedad rural, toda la clase media que nunca saben bien dónde está el amigo y dónde está el enemigo. ¿Usted cree que esa oposición justificaba el régimen dictatorial que impuso Perón? ¿Perón, dictador? Pero es que cambios tan drásticos no se podrían haber hecho sin mano dura. Imagínese ahora, doctor, ¿qué pasaría si quisieran imponer las jubilaciones, los aguinaldos, la ley de despido, las vacaciones pagas? ¿Qué reacción habría? ¿Acaso no quisieron los socialistas imponer estas conquistas y no pudieron? Tuvimos que venir nosotros. Eso me sugiere una pregunta. Usted, lamentablemente, muere muy joven. ¿Qué piensa usted que hubiera hecho si la vida le hubiera dado más años? Es que mi vida fue tan corta que no pude hacer ni la mitad de las cosas que me hubiese gustado hacer. Además, yo creo que podría haber frenado lo que pasó con Perón.
porque él era muy confiado, era yo la que le decía, ojo, que este es un traidor, este es un ladrón. Igual yo creo que sabía lo que me iba a pasar. Yo creo que sabía que Dios me iba a llevar antes que a los demás. ¿No se dio cuenta que hice todos los gritos? Apurada, como si me faltara tiempo. Eva, voy a abusar con mis preguntas. La última, te prometo. ¿Qué piensa usted que puede resultar de positivo este debate? A mí me gustaría que se sepa que todo, incluso mis errores, los hice por el pueblo, por la patria y por Perón, que es lo mismo. Porque Perón es el pueblo y el pueblo es la patria. Hola, es un gran placer tener hoy entre nosotros a la señora Eva Duarte de Perón. En este programa revisaremos su historia, su contexto, sus glorias y sus oscuridades. Yo jugaré el papel de defensora y mi colega acá presente será el acusador. Nuestro panel está compuesto por la escribana, el gastronómico, la docente y el estudiante. Ellos aportan el punto de vista del ciudadano, su mirada. No le tememos ni al debate ni a la confrontación. Nuestra misión es develar cuáles son los valores de la patria. Demos pues la bienvenida con un fuerte aplauso a la señora Eva Perón. Bienvenida. Muchas gracias. Tome asiento, señora, no, por favor. María Eva Duarte primero, Eva Duarte de Perón después y finalmente Evita para el pueblo. Fue actriz, política, abanderada de los humildes, pero por sobre todas las cosas una mujer con agallas. Fue la menor de 5 hermanos. Me gustaría decir que tuve una infancia entre algodones, pero no fue así. No reniego de mi niñez, pero fue una etapa muy dolorosa. Es por eso que una vez en el gobierno, junto al general Perón, impulsamos leyes antidiscriminatorias que igualaran los derechos de los niños entre sí, sin importar la naturaleza de la relación entre sus padres. La señora es una precursora en la lucha por los derechos de los niños y de las mujeres. Pero no fue fácil, ¿eh? Esas leyes fueron muy resistidas por la oposición, por la Iglesia y por las Fuerzas Armadas también. Esa lucha por los derechos de los más débiles nos remite a su niñez. Háblenos de su padre. Si es que Duarte era su padre. Esas son injurias. Y yo no le voy a permitir que le falte a la memoria de mi madre. Tengo un gran reconocimiento hacia ella, que con tenacidad pudo mantener y educar a sus 5 hijos. Su padre era un estanciero conservador que se dedicaba a la política en Junín. Yo era muy chica cuando mi padre falleció. No tengo recuerdos. Tengo uno solo. Cuando fuimos a su velatorio. Nos trataron como a ratas. Nos comenzaron a insultar, no nos dejaron entrar. No nos dieron derecho a reclamar lo que nos pertenecía. ¿Y ese recuerdo la marcó en su vida? No nos merecíamos eso. Cuando partió a Buenos Aires en busca de un futuro artístico, todavía era un adolescente. Sí, sí. Yo crecí soñando con las películas que veía en mi pueblo. Me gustaba mucho recitar cuentos. Al poco tiempo de llegar a Buenos Aires, conseguí un papelito en la compañía teatral de Eva Franco. Tengo un hermoso recuerdo de esa época. Mi nombre no figuraba ni siquiera en los programas. ¿Saben lo único que decía? La cena está servida.
Pero con el tiempo trabajó muchísimo en radio, filmó películas, trabajó como modelo, incluso fue tapa de varias revistas de espectáculos. Pero una chica de pueblo como usted, sin estudio ni formación previa, ¿cómo consiguió tantos trabajos? Hubo rumores de que a los 15 años viajó de la mano de un cantante, Agustín Magaldi. Esas son charlatanerías. Mi carrera artística se dio de una manera mágica, armoniosa. Esas son habladurías, que yo ya las escuchaba en los pasillos. Pura infamia que inventó la prensa amarilla para negar la falencia que había en nuestra patria antes de que llegara el general Perón. Mi carrera me permitió viajar por nuestro país y ver de cerca la miseria, el infortunio, la desgracia en la que vivíamos. ¿No es cierto entonces que Libertad Lamarque se tuvo que ir del país por una mala relación con usted? ¿Cuánta mentira y radiopasillo barato voy a tener que escuchar en este lugar? La señora Libertad Lamarque era ya una reconocida actriz que fue convocada para trabajar en el exterior. Ni Perón ni yo tuvimos nada que ver con ese asunto. Años más tarde, ella lo desmintió. A ver, cuéntenos sobre el general Perón. ¿Cuándo fue realmente que lo conoció? Eso lo conoce todo el mundo. Yo no. Se conocieron en 1944, después del terremoto de San Juan. Sí. El terremoto había devastado a la provincia de San Juan, llevándose miles de vidas y dejando un escenario de destrucción. Perón, en ese momento, secretario de Trabajo y Previsión, había convocado a los artistas para hacer una cena solidaria para recaudar fondos para las víctimas. Fue una noche de unión, de solidaridad. Se hizo en el Luna Park. Fue flechazo, ¿no? Fue mágico, fue repentino. Compartimos una mesa de casualidad y nos pusimos a conversar. Para mí fueron 5 minutos, pero para el resto de los comensales fue toda la noche. Fue hermoso. Fue como si nos conociéramos de toda la vida. Después de esa noche no nos separamos nunca más. ¿Sabe una cosa? Mi viejo me cuenta que el día que ustedes se casaron, en casa se vistieron de fiesta. Qué lindo gesto. Fue una ceremonia chiquita allá en Junín. Así como ha habido falsedades para agraviarme, también ha habido mitos para idolatrarme. Poco y nada tuve que ver yo aquel día glorioso. El 17 de octubre lo hicieron los trabajadores, los descamisados. ¿Por qué descamisados? Porque cuando laburamos transpiramos y nos tenemos que sacar la camisa. Pibe, el 17 de octubre es el día de la lealtad peronista. Al año siguiente, Perón gana las elecciones y es proclamado presidente de la nación argentina. Se podría decir que su historia es como una novela. Una humilde muchacha de un pueblo de provincia viene, trata de triunfar en la capital, conoce a un hombre poderoso, 25 años mayor que ella, se enamoran, se casan y terminan gobernando un país, luchando por el pueblo. Sí, usted logró la sanción de leyes vanguardistas como la ley del voto femenino, nada menos, la de igualdad jurídica entre cónyuges, la patria potestad compartida. Realizó una acción social sin precedente alguno desde la Fundación Eva Perón, siempre dirigida a los grupos más carenciados. Y usted lo dijo, donde haya una necesidad, nace un derecho. Bueno, para implementar esas leyes, ¿no tuvieron un accionar algo patotero y autoritario? ¿Podría decirnos a todos qué pasó con la censura ante quienes no coincidían con las ideas del gobierno peronista? Quien habla de un accionar patotero y autoritario no sabe lo que dice. Todas las acciones que yo realicé durante mi vida junto al general Perón fueron inspiradas por su sabiduría, por su pasión. Y esa pasión era el pueblo. Palabra que hoy se ha olvidado. Hoy se habla de la gente esto, la gente aquello. Pero se olvidaron del pueblo. Así se habla. Usted apoyó todas las luchas por las leyes sociales y laborales. Y hasta ese momento ninguna primera dama se había involucrado de modo tal.
Por algo la llamaron la banderada de los humildes, ¿no? Sí, invocaba su lealtad a Perón para sostener ideas, iniciativas y políticas propias mucho más irritativas, provocativas y arbitrarias de la que estaba dispuesto a sostener el general Perón. Porque yo siempre estaba del lado de Perón, incluso cuando no estábamos de acuerdo, porque yo sabía que él veía una razón más profunda, que a mí se me estaba pasando por alto. Para mí Perón era perfecto. Y lo quise con toda mi alma, hasta idolatrarlo. ¿Por qué, si Evita tenía ideas más transformadoras que las de Perón, usted la tilda de autoritaria? Digo que es autoritaria la manera en que lo conseguían. Aplaudo el voto femenino, aplaudo la educación pública, aplaudo la lucha por los más necesitados, pero lo que critico es la manera en que lo conseguían. Los opositores no tenían acceso a los medios de comunicación. La prensa independiente no se atrevía a criticar al gobierno por miedo a la clausura. La expropiación de periódicos y la política económica sobre los medios de radiodifusión eran excesivos. Esas son artimañas, armadas por grupos antiperonistas y oligarcas que preferían vender el país a manos extranjeras. Para nosotros, la falta de respeto hacia el pueblo es la falta de trabajo, la falta de salud pública, la postergación de las clases trabajadoras. Y si meter todos esos temas en la agenda pública es demagogia, entonces lo lamento, es demagogia. Los líderes de la oposición, Ricardo Balbín, radical, Alfredo Palacio, socialista, sufrieron la cárcel y el exilio. ¿Va a negar que eso existió? Su postura en pleno siglo XXI, la verdad, parece una caricatura. Por donde se lo mire, Perón y Evita fueron los protagonistas de la historia más importante del país. El pueblo por primera vez vio crecer sus derechos, postergados durante décadas. Y eso nadie lo puede negar. Sí, a pesar de todo, y además de todo lo que tiene la señora Eva, también había una gran ambición de poder. Confieso que tengo una sola y gran ambición. Me gustaría que el nombre de Evita figurase en la historia de nuestra patria. Me gustaría que de ella se diga, aunque más no sea un pequeño párrafo en el maravilloso capítulo que seguramente le van a dedicar al general Perón, algo así como: existió al lado del presidente una mujer que se dedicó a llevarle a este las esperanzas del pueblo, que él después convertía en realidades. Y me sentiría sobradamente compensada si terminase de esta manera. De ella sabemos una sola cosa, que el pueblo la llamaba cariñosamente Evita. Tengo que reconocer que habla muy bien y además escribe muy bien, porque lo escribió usted, ¿no? ¿A qué se refiere? A su libro, La razón de mi vida. Se cuenta que fue escrito por encargo. ¿Usted tiene pruebas de eso? No. Entonces cállese la boca. Por favor, acusador y defensora, vengan a verme. Gracias. Otra vez la crispación. Usted se está pasando un poco de raya, ¿no? Recuerde que la idea es hacer un debate civilizado en el que se pueda escuchar la opinión del otro. Sí, pero no pasó nada, fue un exabrupto, nada más. Hay que mantener los modales, no se le puede faltar así el respeto. Las personas que hemos invitado, ¿no es cierto?, para este ciclo, son indudablemente, o los hemos invitado indudablemente porque despiertan pasiones, y la señora Eva Perón indudablemente despierta pasiones. Pero creo que hay que distinguir entre una discusión apasionada de la falta de respeto. Usted, téngalo en cuenta. No lo hacía tan machista. ¿Machista? ¿Qué quiere decir con eso? Oh, querer reducir la historia de Eva a una mujer de pueblo que vino a conquistar a un hombre poderoso para hacerse famosa. ¿No fue así? Es una mujer que hizo mucho por nuestro pueblo. No quiero discutir, dejémoslo ahí. Como siempre. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, ¿qué te parece? Hablamos del libro de Eva, Mi mensaje.
Sí, ¿cómo que no? Y podemos también hablar de la reforma de la Constitución, si ya tiene anotadas todas las contras. Bueno, hago algo así como el abogado del diablo, sé que cumplo mi rol de contra y usted también cumple su rol, ¿no? Sí. Ajá. ¿Café? ¡Qué amable! Es un rol que estoy cumpliendo. ¿Sí? Afuera del trabajo, pregunto, ¿qué rol podríamos cumplir cada uno? Cuánta insistencia, ¿eh? Cuando algo me interesa, soy insistente. Durante años, políticos de todos los partidos prometieron el voto femenino. Promesas que jamás cumplieron, como todas aquellas que le hacían al pueblo. Más aún, cuando la mujer sí pudo votar y presentarse como candidata, los partidos de oposición, incluso los que se decían más progresistas, no se lo permitieron. Porque para ellos la política seguía siendo cosa de macho. Exactamente. Usted le dio a las mujeres lo que les habían negado los conservadores. Es que el movimiento femenino, más que una acción política, tenía que desenvolver una acción social, precisamente porque la acción social es lo que las mujeres llevamos en la sangre. Esa acción social, esa ayuda social no es más que un asistencialismo ya creado por otros gobernantes como Irigoyen. Eso se llama política demagógica. El pueblo había vivido gobernado por quienes respondían a los intereses de una minoría privilegiada, culta, refinada, sí, pero sórdidamente egoísta. Y Perón vino para ponerle fin a la desidia que azotaba nuestro país. Y finalmente los desposeídos pudieron alzar su voz. Es más que obvio que la columna vertebral de ese coloso clientelista creado por el peronismo fue la Fundación Eva Perón. El peronismo gastó todos los lingotes de oro abarrotados en el Banco Central para el asistencialismo. ¿Lo va a negar? Qué fácil que es ayudar con la plata de todos. Perdón, ¿usted está queriendo decir que el general y la señora utilizaban a los pobres para hacer política? Es que no es filantropía, ni es caridad, ni es limosna, ni es beneficencia. Para mí, es estrictamente justicia. Mi vieja me contaba que cuando vio por primera vez su nueva máquina de coser con las letras plateadas que decía Fundación Eva Perón, le estallaron los ojos de lágrimas. Hasta ese entonces el pueblo solo había recibido de parte del Estado palos y balazos. La Fundación Eva Perón construyó asilos, escuelas, hospitales, colonias de vacaciones, dio planes para la vivienda, becas para estudiantes, profundizó en los derechos de la mujer en todas sus facetas. Después del golpe militar, la fundación fue saqueada y disuelta. Y todo lo que llevaba al sello Fundación Eva Perón fue destruido. El presupuesto de la fundación creció agigantadamente en poco tiempo. ¿De dónde salían estos fondos? Los fondos provenían de aportes populares. El casino y la Lotería Nacional también subsidiaban a la entidad. ¿No se aportaron aportes obligatorios que debían realizar los obreros 2 veces al año para la fundación? Los gremios y la CGT hacían aportes voluntarios, hechos sin queja, libremente. Bueno, nada de libremente, porque aquí en mi mano tengo la clausura que se ordenó a una empresa de caramelos porque se negaron a ser aportantes voluntarios. Bueno, pero porque los inspectores descubrieron una falta de higiene escandalosa. Había ratas, había cucarachas, había basureros en estados deplorables. Pero qué casualidad, la fábrica fue rehabilitada cuando acordaron donar el 2% de sus ventas a la fundación. Pero ¿por qué seguir negando que el justicialismo erradicó el asilo, la miseria, la limosna? Y creó instituciones con principios humanitarios. Hay registros de que las donaciones llegaban de a montones. La Fundación Eva Perón fue una mano amiga que daba sin herir, que ayudaba sin lesionar. Fue la concreción de un sentimiento. Mi mensaje. Fue el último libro que escribió la señora Eva Perón, donde se explaya sobre algunos temas ya explicados en La razón de mi vida. Dice así: en la obra de los pueblos, lo único compatible con la felicidad de los hombres será la existencia de naciones justas, soberanas y libres, como quiere la doctrina de Perón. Y esto sucederá en este siglo,
aunque parezca ya una letanía de mi fanatismo, sucederá. Caiga quien caiga y cueste lo que cueste. Bueno, algunos opositores han denunciado que a usted no le importaba pasar por encima de las leyes para llevar adelante sus proyectos. El gobierno de Perón fue el gobierno más democrático que podría haberse implementado en aquella época. Fue el primer gobierno elegido por voto popular. Todos los anteriores, desde la caída de Irigoyen, fueron impuestos por golpe de Estado. El peronismo gobernó siempre dentro del marco de legalidad vigente. La reforma constituyente del 49 fue el proceso más transparente del que se tenga registro en nuestro país. Se incorporaron artículos laborales, sociales, se reconoció la igualdad jurídica del hombre y la mujer, se determinó la elección directa del presidente y su vice, se estableció la autonomía universitaria. También permitía eliminar jueces, ¿no? Avasallando así la independencia del Poder Judicial. La Constitución de 1949 se destacó por su transparencia en el proceso constituyente, por su apuesta a la soberanía política, a la independencia económica y a la justicia social. Las Fuerzas Armadas le dieron la espalda y generaron un golpe de Estado. Perón luchaba por el pueblo y eso le ganó muchísimos enemigos que no dudaron en bombardear al pueblo con tal de destruirlo. El 16 de junio de 1955, aviones de la Armada, con la consigna pintada «Cristo vence», bombardearon en horas del mediodía la Casa de Gobierno y la Plaza de Mayo. El objetivo era matar al presidente. Un autobús escolar repleto de niños fue masacrado, así como decenas de civiles. Murieron 364 personas y hubo más de 700 heridos entre civiles y militares, hombres, ancianos, mujeres y niños. Usted pretendió crear milicias obreras junto con la CGT, impulsando así una potencial guerra civil. Es que yo sí desconfiaba de la lealtad de las Fuerzas Armadas y estaba dispuesta a defender la democracia frente a las conspiraciones de las minorías antidemocráticas. ¿Compró armas? 5.000 pistolas automáticas y 1.500 ametralladoras, necesarias para armar una milicia contra los golpistas. En mi último discurso, el 1 de mayo de 1952, les dije, estén alertas, el enemigo acecha, no perdona jamás que un argentino, un hombre de bien, el general Perón, esté luchando por el bienestar de sus trabajadores, por la grandeza de su patria. Es que Perón se opuso a la formación de milicias obreras y las armas compradas fueron cedidas al arsenal de guerra y después a la Gendarmería Nacional. Y en 1955 esas mismas armas fueron usadas contra los obreros peronistas. La historia tiene esas ironías. Eva, toda su corta y gloriosa vida estuvo orientada a combatir el desprecio, la injusticia que los humildes debían soportar en una sociedad donde los derechos y la dignidad eran monopolio de unos pocos. Voy a leer unas palabras suyas. Yo no valgo por lo que hice. Yo no valgo por lo que soy o por lo que tengo. Yo tengo una sola cosa que vale. La tengo en mi corazón. Me quema en el alma, me duele en mi carne y arde en mis nervios. Es el amor que yo siento por mi pueblo. Si este pueblo me pidiese la vida, yo se la daría cantando, porque la felicidad de un solo descamisado vale mucho más que mi vida. El primer signo de mi enfermedad apareció el 9 de enero de 1950. Lo recuerdo muy bien, yo estaba en el acto inaugural del sindicato de taxistas y caí desmayada. Perón fue reelecto, la enfermedad se instaló en mi cuerpo, pero yo seguí mi lucha. Estuvo presente hasta último momento, no quería ser olvidada.
quedó en la retina y en la memoria de la gente. Compañeras, compañeros, otra vez estoy en la lucha. Otra vez estoy con ustedes. Como ayer, como hoy y como mañana. Otra vez estoy con ustedes para hacer un arcoíris de amor entre el pueblo y Perón. Para hacer ese puente de confianza y felicidad que siempre quise hacer entre ustedes y el líder de los trabajadores. Mi viejo me contó que ese día estaba en la calle y de repente la ciudad se quedó en silencio. Solo se escuchaba el sonido de las persianas cerrándose. 30 días de duelo. Más de 2 millones de personas la acompañaron desde el Congreso hasta la CGT solo para despedirla. Sin duda, Eva Perón fue una mujer muy amada. Y muy odiada. La odiaban, la odian, los bien comidos. Por pobre, por mujer, por insolente. Ella los desafiaba hablando y los ofendía viviendo. Nacida para sirvienta, Evita se había salido de su lugar. Eduardo Galeano. Eva Perón fue una mujer intempestiva que generó odios muy intensos, no solamente en la vituperada clase dominante, sino también en varios sectores sociales, en intelectuales de izquierda, progresistas. Y no exagero si digo que apeló a emociones, miedos, prejuicios y esperanzas del público para ganar el apoyo popular. Su escenario fueron los balcones de la Casa Rosada y sus guiones, sus mejores discursos. No. Yo hice lo que mi alma me indicó. Hallé en mi corazón un sentimiento que dominó mi vida. La indignación frente a la injusticia. Y yo tampoco sabía que quería dar mi vida por los que menos tenían. Fue un camino que fui recorriendo junto al hombre de mi vida. Sin máscaras, sin interpretar ningún papel. Pensé que me iba a sentir más extraña, más ajena a estos tiempos. Pero le confieso que la conversación de hoy fue realmente estimulante. Yo quiero agradecerle, Eva, muy sinceramente la humildad y la fortaleza que usted ha demostrado contestando las preguntas, a pesar de que algunas de ellas han sido bastante destempladas. Y en lo personal, si usted me permite, quiero asegurarle que usted ha escrito una página muy importante de nuestra historia y que sus acciones y sus ideas son bases de la Argentina de hoy. Muchas gracias. Te acompaño a la puerta.
Disponible también en cda.gov.ar.